La Universidad Católica Cecilio Acosta, el Canal 11 del Zulia y Claret Media, Pastoral de Medios Audiovisuales de la Parroquia del Padre Claret, presentan, por cortesía de los siguientes amigos patrocinantes: Restaurant República 78, La Charcutière, Chops, Víveres de Cándido, Frito Rico, Da Vinci Restaurant, Salvador Peluquerías, Fresconi, Fresh Market, Distribuidora Atlantis, Acuática, Cartier Sport, Tirex Express, Bellavista con Cecilio Acosta, Lubritodo La 10, Pinturas Montana, Pindeca, Tintorería Laboflux, Capitas, simplemente exquisito, Jardines Okinawa, Restaurant Sabor Zuliano, Pharma Prime de Maracaibo, Grupo Funerario Monteblanco, BDCG Kids y Ama de Casa Kids, Columbarios del Zulia. Recemos este mes por el personal sanitario. La pandemia nos ha mostrado la entrega, la generosidad del personal sanitario, voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Pero también quiero recordar que el servicio sanitario no es solo una organización, sino están los hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro y que han dado durante esta pandemia la vida por ayudar a recuperarse a tantos enfermos. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales.
Queridos hermanos, con gran alegría en nuestros corazones, celebramos hoy el Domingo de Ramos, iniciando así la Semana Santa que nos conducirá a la gran fiesta de la Pascua. Saludamos a quienes nos siguen por la señal del Canal 11 del Zulia y a través de nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Twitter, @Padre Claret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. Hacemos extensivo nuestro saludo a quienes nos escuchan a través de las emisoras 90.9 FM La Chiquinquireña, Metrópolis 103.9 FM, Luz 102.9 FM y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. Sean todos bienvenidos. Hoy es un día de gloria para el Señor, que es aclamado por el pueblo como mensajero de Dios. Con esta celebración conmemoramos con toda la Iglesia la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para vivir el misterio de la cruz. Expresemos nuestra actitud de fe, conversión y adhesión a Cristo, proclamando con fervor que Jesús es nuestro Mesías y que la cruz y la muerte son victoria. Demos inicio a nuestra celebración recibiendo al Padre Eduardo Ortigoza, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, desde el principio de la Cuaresma nos hemos venido preparando con obras de penitencia y de caridad. Hoy, cercana la Noche Santa de la Pascua, nos disponemos a inaugurar junto con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, ofrecemos nuestras oraciones y nuestros cantos para que, participando ahora de la cruz de Cristo, merezcamos un día por tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos hoy reunidos acompañamos a Cristo, aclamándolo con cantos. Concédenos prepararnos para entrar en la Jerusalén celestial por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud que había ido a la fiesta, oyendo que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramos de palmera y salieron a recibirlo gritando: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como está escrito: No temas, ciudad de Sión, mira a tu rey que viene montado en un asno. Esto no lo comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que así estaba escrito acerca de él y de que así habían hecho con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, de esta forma iniciamos esta celebración del Domingo de Ramos, recordando ese hermoso encuentro del Señor con la gente sencilla, que yendo Él a cumplir con su obligación como judío de celebrar la Pascua en Jerusalén, la gente al verlo llegar lo reciben como el Redentor, como el Mesías esperado. Igualmente nosotros nos unimos a Jesús en la cotidianidad de nuestra vida y lo aclamamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y le pedimos que cada día más nos haga entender los signos a través de los cuales Él se comunica con nosotros y nos invita a que fortalezcamos nuestra fe, a que nos demos cuenta que nunca nos deja solos, sino que está a nuestro lado, incluso hasta el grado de entregar su vida por la salvación de toda la humanidad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriera en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida santa, unida, sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Desde el Antiguo Testamento estaba ya anunciada la pasión y muerte de Jesucristo. La liturgia nos hablará de la entrega total de Jesús, de su padecimiento y su obediencia silenciosa y pacífica. El profeta Isaías nos muestra al Señor cerca del que sufre. Para él siempre tiene una palabra de aliento y una mano tendida para ayudarle. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamamos un salmo considerado como una anticipación profética de lo que sería el sufrimiento de Jesús.
Del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En un himno, San Pablo nos invita a actuar siempre con humildad, tomando el ejemplo de Cristo, quien todo lo hizo desde su condición humana y que por amor se hizo servidor de todos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el centro de nuestra celebración, escucharemos el relato de la pasión del Señor. Recordemos que Cristo entrega su vida para nuestra salvación, cumpliéndose todo según el plan de Dios. Todos de pie para escuchar y meditar la pasión de Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar,
hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él les contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús les replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que les conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
Jesús intervino, diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: ¿Adivina quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se los digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él les contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolos sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos.
Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Los que podamos, en silencio, nos colocamos de rodillas.
El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Apreciados hermanos, con esta celebración del Domingo de Ramos, iniciamos la conmemoración de la Semana Santa. Todavía estamos en el tiempo de la Cuaresma, que termina el próximo miércoles, para luego dar paso al misterio pascual, al triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy inicia para nosotros una semana de intensa espiritualidad. Para nosotros, los cristianos, en especial para los católicos, que nos apoyamos en los signos de la liturgia, en los signos sacramentales, en el mensaje de la palabra, para fortalecer nuestra fe. Pero ¿cómo poder nosotros durante esta Semana Santa ir más allá de los signos? Porque los signos nos dan un mensaje y nos invitan a profundizar nuestra fe. El signo que hoy emerge es el de la palma, el del ramo, un ramo que es utilizado para nosotros como un paradigma. De alguna manera significa que estamos comenzando la Semana Santa, pero que también, si le buscamos el significado bíblico, significa triunfo, significa aclamación, significa exaltación de un personaje que es proclamado como rey, como emperador, como triunfador, como liberador. Si nos vamos a la historia antigua, así se recibía a los reyes, a los emperadores y a los generales que regresaban victoriosos de las batallas. Jesucristo no está personalmente reclamando para él ningún triunfo, ni está reclamando para él la posesión de un territorio o está reclamando un trono. Jesucristo entra a Jerusalén para celebrar la Pascua, como lo hacía cantidad de personas. Pero había crecido la fama producto de su predicación, producto de las curaciones que hacía, de los milagros que hacía, y también la fama de esa reacción y de ese rechazo que había hacia Jesús por parte de las clases dirigentes de su tiempo. Es el pueblo espontáneamente el que toma las ramas y lo aclama y lo recibe y le dice: Hosanna al que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David. Y él, Jesucristo,
cumpliendo la Escritura y conociendo la Escritura, repite una escena que narra el Antiguo Testamento y se sube en un burrito, en el animal más humilde, más sencillo, y que no era el utilizado por los reyes, por los poderosos en su tiempo, sino que era utilizado por la gente humilde. Y por eso él, aunque lo aclaman, él entra montado sobre un burrito, humildemente, con sencillez, sin responder a las aclamaciones con actitudes de triunfador o de dominante, sino con la actitud del que viene a servir y que viene a ponerse a los pies de los más necesitados. Durante esta Semana Santa vamos a vivir como un retiro espiritual. Los que tenemos la experiencia de los retiros espirituales, que cada año por lo menos utilizamos 5 o 6 días para dedicarlo a la oración, para dedicarlo a la meditación, para reflexionar sobre los misterios de la pasión del Señor, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, tenemos nosotros un gran retiro espiritual, un retiro a puertas abiertas, en el que el personaje central, el que nos invita a reflexionar y a meditar, es el mismo Jesús, y el que nos está enseñando es Él que es perseguido, Él que es acusado injustamente, Él que es condenado a la muerte, Él que es llevado a la cruz, Él que es, como decimos en el lenguaje popular, peloteado entre diversos tribunales para ver quién asumía la responsabilidad de condenarlo a muerte. Allí está Jesús, y Jesús está asumiendo su condición de Mesías, ese Mesías que, como dice la segunda lectura de hoy, no tuvo para sí ningún reparo en despojarse de su condición divina, de su poderío, de toda su fuerza, para hacerse uno de nosotros, servidor, humilde, frágil, indefenso, incluso expuesto al odio y a las miserias humanas. La pregunta es, con toda esta narración que hemos escuchado de la pasión, y en esta misma meditación que nosotros estamos invitados a hacer de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, y de todos los personajes, preguntarnos en qué lugar nos ponemos, con qué personaje que interviene en la pasión nos identificamos nosotros frente a Jesús. Vemos a Jesús, a un hombre que incluso lo desnudan y lo dejan totalmente indefenso y lo colocan como objeto de burla, de sarcasmo y sobre todo de ridículo para todos. La pregunta es, ¿cómo nos presentamos nosotros a Jesús en esta Semana Santa? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Nos cruzamos de brazos y nos quedamos indiferentes y dejamos que sean los poderosos los que sigan de alguna manera decidiendo los destinos del mundo, como sucedió en aquel tiempo? La misma gente que recibe a Jesús el Domingo de Ramos y lo aclama con las palmas, de alguna manera muchos de ellos el Viernes Santo van a ser los que van a decir: no suelten a ese, no suelten a Barrabás, a ese no nos interesa, no, a él no, a Barrabás, al bandido, al asesino, al revoltoso, al ladrón, suéltenlo, al pecador, no, al hombre inocente. ¿Qué actitud vamos a asumir nosotros? La de convertirnos en jueces de nuestros hermanos, como los sumos sacerdotes, que conocían perfectamente la ley, las escrituras, y que conocían cuál era la voluntad de Dios y que Dios iba a enviar a un Mesías, pero que por proteger sus propios intereses, por proteger sus privilegios, prefieren condenarlo a muerte, inventar acusaciones que eran totalmente falsas, inventar
situaciones donde manipulaban a la gente, especialmente a los más débiles, para encontrar que mayor cantidad de gente pidiera la muerte de ese hombre. Como nosotros también muchas veces nos podemos convertir en jueces y en verdugos de nuestros hermanos, aún en nuestra familia, en nuestras comunidades y en el mundo actual. ¿Cómo está sucediendo en este momento presente con la guerra atroz que se está desarrollando por allá muy lejos de nosotros, entre Rusia y Ucrania, que nos quedamos asombrados cuando las noticias nos narran las atrocidades que se están cometiendo, y sin embargo sigue adelante y la guerra pareciera que no va a tener fin? ¿Qué actitud asumimos? Como la actitud de Pilatos, que preguntamos y buscamos respuestas y constantemente estamos interrogando y pareciera que fuéramos a tomar una decisión y fuéramos a ponernos a favor del inocente, pero que después, por nuestros intereses, por nuestras conveniencias personales, por los pactos y alianzas que tenemos, preferimos lavarnos las manos y dejamos a su propia suerte al indefenso, al pobre, al débil. O asumimos la actitud de un Simón de Cirene, aquel hombre desconocido que no era del grupo de Jesús y que lo empujan para que lleve la cruz de Jesús, el que toma sobre sus hombros el peso de aquella cruz y sigue adelante por un largo camino, sintiendo todo el sufrimiento que sentía aquel pobre hombre golpeado, destrozado, y que de alguna manera comparte con él su suerte. Asumimos la actitud de Pedro, que conociendo personalmente a Jesús, conociéndolo y creyendo en él, se ve de alguna manera envuelto en sus dudas, envuelto en sus inseguridades, tambaleando tal vez por su propio orgullo, y llega a negarlo, llega a decir: yo no lo conozco, pero después va a arrepentirse. Ante todo esto, queridos hermanos, el Señor nos está invitando a que caminemos con Él durante esta Semana Santa y que caminemos con Él por ese camino de la cruz, y sobre todo que nos identifiquemos con Él, porque al final Él muere y ofrece su vida para llevarnos al triunfo, para llevarnos a la resurrección. Unamos a Jesucristo todas nuestras expectativas, todas nuestras inquietudes, todos nuestros dolores, todas nuestras preocupaciones, todo nuestro sufrimiento, pero unámonos solidariamente a Él y unámonos solidariamente los unos con los otros, ofreciéndole también lo que podamos hacer por nuestros hermanos más necesitados, el no quedarnos en la indiferencia o en la pasividad, sino ayudarnos desde la caridad y ofrecer también lo que somos y lo que tenemos para aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos. Caminemos con Jesús y compartamos con Él sus expectativas, sus temores, incluso sus miedos a la muerte, pero compartamos con Él la decisión de entregarse voluntariamente al cumplimiento de ese plan que Dios tiene para toda la humanidad. Ese plan que llevaba pasar por la cruz para alcanzar luego el triunfo definitivo sobre la muerte y sobre el pecado con la resurrección. Iniciemos entonces esta Semana Santa con la alegría de saber que la cruz es un paso para alcanzar el gozo definitivo en la vida eterna, en la resurrección, y pidámosle al Señor que nos llene de la fortaleza, que nos llene de la valentía y que sobre todo cada día más nos haga mirar con ojos de fe la realidad que nos toca vivir. Pongámonos de pie. Renovemos nuestra fe y juntos digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, imploremos a quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y pidámosle que escuche bondadosamente nuestras súplicas y oraciones. Oremos con fe diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que anuncie y viva el misterio de la cruz, siempre con actitud de servicio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y religiosos, para que sepan llevar el Evangelio de la cruz a todos los hombres, y así descubran que la redención nos viene de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos, para que aclamando al Señor Jesús como Dios, encuentren caminos de prosperidad y desarrollo a la luz del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos ucranianos, que sufren la barbarie de la guerra, para que el Señor dé luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia, se apiade de los más indefensos e inocentes y les devuelva la paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que los próximos días de Semana Santa sean tiempo de gracia y nos acerquen más a Cristo Jesús, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Protégenos, Señor, Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente tus auxilios temporales y eternos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas, mi vida y mi ser. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas, mi vida y mi ser. Es el fruto de la vid, la sangre que diste por mí. Oh Señor Jesús, acéptalo. Es el fruto de la vid, la sangre que diste por mí. Oh Señor Jesús, acéptalo. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas, mi vida y mi ser. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas, mi vida y mi ser. Es tu tierra que lo dio, y el hombre que trabajó, la mujer que lo amasó, acéptalo. Es tu tierra que lo dio, el hombre que trabajó, la mujer que lo amasó, acéptalo. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas, mi vida y mi ser. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas, mi vida y mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este único sacrificio nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros, con todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos.
con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio María Claret y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia que peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo que ha sido redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, para celebrar el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos hizo participar de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, los que han sido encomendados a nuestras oraciones. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con un gesto nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que asume sobre su persona los pecados de toda la humanidad, que ofrece su vida para darnos el perdón y llevarnos a la vida verdadera con su resurrección. Dichosos los invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús
nos invita a su mesa para darse Él mismo como alimento, como pan de la vida eterna. Con alegría y humildad nos acercamos a recibirle. La Sagrada Comunión será distribuida únicamente en la mano, por lo que agradecemos bajar el tapabocas. Les recordamos que deberán consumirla delante del sacerdote. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social y a todos los fieles presentes que no pueden recibir a Jesús sacramentado a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Quiero alabarte sin parar toda mi vida, que tu presencia sea el anhelo noche y día. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te brindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te brindo todo lo que soy. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te brindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te brindo todo lo que soy. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Oremos. Fortalecidos con estos santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos nuestras intenciones personales y comunitarias a la intercesión de nuestra Madre la Virgen. Ella estuvo junto a Jesús a lo largo de toda la vida, también en su pasión, hasta el momento de la muerte en la cruz, con la esperanza de ver la luz de la resurrección. Que ella permanezca junto a nosotros, intercediendo, animándonos y dándonos el ejemplo de cómo vivir la fe en Cristo, la vida en Cristo, aún en medio de las dificultades de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia. Ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen. Ruega por nosotros. San Antonio María Claret. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A las siguientes oraciones van a responder amén. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado el ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hermanos la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Amén. Amén. Y así, imitando el ejemplo de humildad de Jesucristo, participen un día en su gloriosa resurrección. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Dispuestos a vivir intensamente estos días santos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.